Abocamos ya a la recta final de esta retaguardia en Periodista Digital, televisión, este jueves, penúltimo día de la semana, y lo hacemos, como casi siempre, con un invitado de excepción, político, uno de nuestros mejores parlamentarios y, sobre todo, y por encima de ello, gran amigo. Don Mario Garcés, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, la verdad. Estamos ya asentándonos de nuevo, los nuevos equipos, y la verdad es que muy bien, muy bien. Pinta bien, ¿no? Por lo que la información de la que dispongo, el nuevo presidente nacional del Partido Popular está conformando, bueno, pues está estructurando un partido, aparte de hacer los cambios o las reformas que él crea convenientes para darle otro aire al Partido Popular, para dejar atrás una etapa en la que ya no vamos a entrar, pero bueno, pues que es agua pasada, para conformarlo, digo, como un partido preparado ya para gobernar cuanto antes, pasado mañana, el mes que viene. Sí, esta mañana, por ejemplo, pues en el curso de una reunión que hemos tenido con él, pues una serie de personas nos ha pedido eso, orden, disciplina, pero sobre todo rigor. Es decir, que el Partido Popular no es un partido desordenado, ni asambleario, ni un partido que se mueva por pulsiones convulsas, como se estaba produciendo hasta ahora. Es decir, el Partido Popular es un partido de gobierno. Todo lo que tenemos que transmitir es nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestra solvencia, y en eso yo creo que tenemos un rigor demostrado, ¿no? Los que hemos ocupado puestos de gobierno, la gente que nos ha ayudado siempre, y la verdad es que da gusto reencontrarse con muchos equipos que ha tenido el Partido Popular durante los últimos 20 años. Hemos podido cometer errores, que hemos cometido errores, y yo he formado parte de algún gobierno del Partido Popular, pero es verdad que la esencia del Partido Popular sigue siendo perfectamente reconocible, sigue siendo perfectamente identificable, que es la profesionalidad y la solvencia. Es cierto también que no puede basarse todo sencillamente en economía. Ya. España necesita librar constantemente la batalla cultural para poder preservar los vínculos y los fundamentos de nuestro sistema constitucional. Y eso yo creo que es la doble contrapartida que Feijóo quiere mantener, quiere lucharla, y creo que va a ser presidente muy pronto. Pero está claro que una vez más, y ya van 3 o 4, en función de qué segmento cojamos en la reciente historia de España, en los que, bueno, no es una opinión, es que es un hecho. La izquierda deja vacía la caja y tiene que ser el Partido Popular el que vuelva a llegar al poder, el que vuelva a llegar a coger las riendas del gobierno para... Y esto no solamente hablamos de economía, hablamos de gestión. Mario Garcés ha sido en 2 ocasiones secretario de Estado, ha sido consejero de Economía y Hacienda de una comunidad autónoma, de la Comunidad Autónoma de Aragón, y sabe, pues probablemente más que casi nadie, de esto. Al final es capacidad de gestión. Claro, yo siempre, ahora no, desde hace 5 o 6 años, por ejemplo, criticaba a Podemos y decía de ellos, también a nivel municipal, que su problema no era tanto el sectarismo que también, sino su impericia. Es decir, eran chicos que no habían manejado, digo chicos porque eran gente muy joven, el caso del Ayuntamiento de Madrid, no voy a dar nombres ya, de poco más que la paga de sus padres, y de repente les cayó un distrito donde tenían que manejar 15 o 20 millones de euros de presupuesto. Pues no te digo yo a una directora general no, porque son funcionarias, pero a un secretario o a una secretaria de Estado. Tú has estado además en Fomento, que es el ministerio siempre que de largo tiene el mayor presupuesto, 30 y tantos mil, 40.000 millones de euros, y sabes de lo que te hablo, y no sabían qué hacer con ellos. Pero fíjate, yo pensaba que Sánchez también lo sabía. Quiero recordar una afirmación que hizo Sánchez en plena campaña electoral cuando ya se anunciaba un posible pacto con Podemos. Dijo, yo no puedo entregar determinados departamentos ministeriales a personas que tienen una impericia o una ineptitud natural para poder gestionarlos, porque no saben ni lo que es un crédito presupuestario, ni lo que es un recurso público, ni saben lo que es un empleado público. Efectivamente, no puedes poner en manos de Podemos el Ministerio de Fomento, no puedes poner en manos de Podemos el Ministerio de Hacienda. Pero ¿cuál ha sido la sorpresa? Que pone en manos... Ha puesto el Ministerio de Trabajo. Sí, eso, el Ministerio de Trabajo. Y ojo, la sorpresa es que a quienes en principio entendíamos que había un perfil netamente tecnocrático con conocimiento, como es el caso de la vicepresidencia económica del gobierno, ha sido uno de los principales bluffs de este gobierno. Correcto. O sea, si lo que queríamos era realmente una gestión correcta, eficiente, eficaz y económica de los recursos públicos, ¿qué está pasando con los fondos comunitarios? Si este año solamente se ha ejecutado el 5% de todos los fondos comunitarios. Pero es que eso es tremendo. Para que el respetable nos entienda bien, simplificamos mucho el análisis, eso lo que quiere decir es que ha habido que devolver millones de euros
a quien nos los había dado a fondo perdido porque este gobierno, cada uno de los departamentos, no sabía qué hacer con ellos. No ha sabido qué hacer con ellos. No ha sabido, pero se llama incapacidad de ejecución ahí está. Yo se lo he dicho alguna vez a Calviño en las preguntas que le formulo los miércoles. O sea, yo puedo discrepar de usted en términos ideológicos. Es verdad que no podemos compartir el mismo proyecto fiscal, el mismo proyecto presupuestario, el mismo proyecto económico. Evidentemente no, por mucho que diga que tenemos que ser una unidad, no puede ser. A veces, oye, compartimos credo y a veces no compartimos credo económico. Ahora, lo que realmente se descuenta y debería ser es que la vicepresidenta económica del gobierno sepa ejecutar los recursos presupuestarios. Ahí no hay ideología, ahí lo que hay es pericia técnica, y ha demostrado que no la tiene, y eso ya me empieza a preocupar más. Es decir, en la ideología no nos encontraremos, pero en la aptitud técnica, la aptitud profesional, la aptitud funcionarial, evidentemente deberíamos encontrarnos, y en ese sentido Calviño ha sido un verdadero desastre. ¿Y Escrivá? Escrivá me sorprende porque yo he participado con él muchas veces en mesas redondas. Porque, oye, cuando estaba en la IREF pensábamos que era alguien. Bueno, quiero recordar que llegó a decir el Partido Socialista de Escrivá que era el camarero de Montoro, que ya mucha gente se lo ha olvidado. Sí. Cuando era presidente de la IREF llegó a decir el Partido Socialista es el camarero de Montoro. No, se equivocaron, es el camarero de Montero. Camarero de Montero. Nosotros no solemos insultar de esta manera, pero os habéis equivocado a la hora de hacer directamente las insinuaciones y las descalificaciones. Escrivá era un gran funcionario. Igual que lo era Marlaska, igual que lo era Margarita Robles. ¿Qué ocurre? Que cuando te nombran ministro hay un proceso de maquetización, te conviertes en un maqueto. O sea, tienes que defender a ultranza los principios y hasta los desafueros de quien te ha nombrado ministro, en este caso de Sánchez. Entonces se convierten a la causa política y acaban degenerando profesionalmente. Es el caso de Escrivá también. Nuestras informaciones, vuelvo otra vez, siempre digo que la autocita es una horterada, pero bueno, pues para que, como la ha visto casi toda España, salvo algunos, son de que Margarita está harta, no aguanta más. Margarita Robles, esto no es opinión, es información, le presentó su dimisión a Pedro Sánchez Castejón. Este le pidió que aguantara hasta después de la cumbre de la OTAN y en julio, a lo mejor es en agosto, nosotros hemos dicho, yo he dicho en julio, mi compañero Fran Blanco Argibay, que tiene las mejores fuentes en defensa, es quien ha firmado esta información y yo pues le ofrecí la plataforma y la he amplificado y la he completado, y que ello podría dar lugar a una crisis de más amplio calado en la que Pedro Sánchez se volvería a cepillar, pues como en la de hace un año, a los sanchistas. Porque claro, los 5 comunistas no los puede tocar. Claro, llegó a Ábalos y le dijo, presidente, si soy uno de los tíos más sanchistas que ha habido entre el cielo y la tierra, ¿por qué me cesas? Y por eso, José Luis, por eso, a Carmen Calvo, a Iván Redondo. ¿Tú ves a este gobierno quemado, no, achicharrado? Yo veo mucho cable pelado, mucho cable que ya ha saltado, ¿no? Sí. ¿Cuál es el momento que utiliza Sánchez para desmontar el gobierno? Cuando considera que es útil para él, ¿no? Porque fijaos que... cualquier presidente. Cualquier presidente, sí, pero de una manera especialmente encarnizada. Esto es una especie de días de paja, o perros de paja de Sam Peckinpah, que empieza maravillosa, y termina con una orgía de sangre Totalmente. Aquí hay que disparar. Película de culto, que no estamos en horario infantil, no. Pero recuperen la 1970. Perros de paja, y además efectivamente una escena que pasó a la historia. Tiene algunas escenas. Una escena que pasó a la historia de sexo. Con Dustin Hoffman y Sharon Tate. Una película maravillosa, seguramente la mejor película de Sam Peckinpah, que hizo efectivamente gloria, pero para otro día hablamos de cine, ¿no? Otro día hablamos de cine. Pero es verdad, es lo que suele, fijaos, en la última reforma de gobierno, que ya muchos hemos olvidado, ¿no? O que mucha gente ha olvidado, prácticamente el único que dejó vivo de toda esa crisis fue a Marlaska, porque estaba muy quemado también. O sea, mató políticamente al ministro de Justicia, mató políticamente al ministro de Fomento, mató políticamente al timo mito de su gurú interno que era Redondo, ¿no? Bueno, a Carmen Calvo. Que era su mano derecha, a todos los efectos prácticos. A todos, que ahora aparentemente arrastran pies todos los días en el Congreso de los Diputados. Lo cual demuestra que ese individualismo personalista, casi caudillismo puramente narcisista, que tiene Sánchez, es un cesarismo puro, es un césar o nada. O sea, o yo o nadie más. Es decir, yo me cargo a quien haya que cargarse. Porque es así, forma parte un poco de la psicopatía característica de un presidente que solo vive para mantenerse en el poder. Por lo tanto, seguramente le quedan 2 telediarios que son lo que dure la cumbre de la OTAN. Que, por cierto, veía muy pinturero a Pedro Sánchez posar hace 2 días en la cumbre de la OTAN
pero quiero recordar que hace 2 años y medio, decía que el Ministerio de Defensa sobraba. Sí. Es decir, es que yo la creo policía que... Y la también, policía, no. las fuerzas de seguridad, O sea, lo que son los fundamentos del Estado liberal, eso todo. eso da igual. Eso es lacracia. Luego lo llaman autócrata y se cabrea. Es que no es un autócrata, es un ácrata, porque es que le da igual todo. Le da igual los fundamentos básicos del Estado liberal. Eso sí, luego si hay que hacerse la foto, se la hace. Se la fuma todo, pero como tiene mucho interés, ya lo hemos explicado en los últimos días, el caballero en la OTAN, pues creo que se ha excedido en un trato, bueno, pues prácticamente fuera de la mínima o de la obligada cortesía política. Creo que ha ido bastante más allá con el tío Stoltenberg, se le ha llevado 2 días a Quintos de Mora. Oye, ¿te acuerdas cuando insultaban a Aznar por utilizar Quintos de Mora y por el rancho de Ansar, por llevarse allí a Bush y tal? Este lo ha utilizado incluso para uso privado, para su familia. Por cierto, Quintos de Mora tiene un origen franquista, lo digo por aquí. Bueno, como la mayoría porque es patrimonio del Estado. Pero lo veremos un día ir al Valle de los Caídos con su familia a pasar la tarde. Y bien que le gusta ir a la Mareta, que se la regaló Hussein de Jordania, se la regaló al rey don Juan Carlos y tal, y al que insultan en todos los idiomas varias veces a la semana, pero sin embargo, oye, la Mareta creo que le encanta el personaje. Como voy a recordarlo, como diputado por Huesca también que soy, porque siempre tengo que hablar de mi tierra, porque la amo, el sábado pasado fue el Día de las Fuerzas Armadas en Huesca. Sí, señor. Le echamos de menos. Es decir, echamos de menos al presidente del gobierno. Porque en Huesca sois bravos y en Huesca pues probablemente... Podría haber habido problemas. Podría haber habido algún problema. Pero sin embargo, claro, ir a una foto enlatada de la OTAN no hay ningún problema. A pesar de que demostraste en alguna etapa de tu vida que eras antimilitarista como Zapatero, ¿no? Pero no, te esperábamos todos en Huesca para aclamarte, evidentemente, y además lo digo de verdad con amor. No pasa nada. Ahí estaba Marlaska, ahí estaba Margarita Robles y estaba Pilar Alegría. Faltaba Sánchez. Pero Mario, tú que tienes experiencia cinematográfica y sabes de esto porque has participado ya en unos cuantos rodajes, es que Sánchez ya no está para él. Sánchez ya no está para la vida real, está para la ficción. Sánchez está en su serie. Totalmente. Está en su serie. Es un poco Poltergeist. Y además sabes que viaja en ave y en Albia. Claro. Es como el cura, el reverendo de Poltergeist, ¿no? Se que aparecía, intentaba ir, ¿no? Y no saber dónde estaban los... Es una cosa rara, ¿no? Y algunos ministros, como la niña del exorcista, ¿no? Que le ha girado la cabeza y lo que pensaban ministro, lo que pensaban hace 4 años, ahora ya es todo lo contrario, ¿no? Es el ocaso de los dioses. Yo creo que ellos son conscientes de que están en el último cuarto del partido y que este partido ya no lo remontan de ninguna manera. Pero me preocupa porque estos no les gusta morir pacíficamente desde el punto de vista político. O sea, se van a revolver de la peor manera posible y vamos a evitar, evidentemente, que esos últimos meses de vida política hagan algún tipo de trastada que sea irreversible para la economía y para la situación política de este país. Mario, quedan menos de 24 horas ya, son casi las 11 de la noche, quedan menos de 24 horas para el arranque oficial de la campaña electoral en Andalucía. Va a haber un antes y un después del 12J, o sea, del 19J, perdón. Hombre, yo creo que marca 2 cosas. En primer lugar, la consolidación de un proyecto local, un proyecto regional, por parte de Juanma Moreno. Es decir, yo creo que en ese sentido Juanma Moreno ha demostrado que con una forma de gestión pública y política se podía invertir años, décadas de lo que era una especie de régimen apaciguador del Partido Socialista Obrero Español. Es decir, los andaluces han descubierto, y en ese sentido se ha demostrado una madurez maravillosa. Que había vida fuera del socialismo. Que había vida y que era una vida también placentera y que no era una y que era vida, mejor, como los alemanes que saltaban el muro. Y que no era una vida clientelar y que se podía crecer y que Andalucía comenzaba a ser ya una potencia dentro de las propias economías regionales españolas. Por tanto, enhorabuena. Con lo rica que es Andalucía. Y lo maravillosa. La gente tan maravillosa que a ello me gusta mucho. 40 años, 37 años sufriendo ahí la bota del socialcomunismo. Pero además una bota que lo que hacía era estrangular el potencial de desarrollo que muchos alcaldes han desarrollado. O sea, yo he visto transformarse Cádiz, he visto transformarse Málaga, he visto transformarse Almería, grandes ciudades. Oye, Málaga es una maravilla. Voy a empezar a hacer propaganda de Málaga, propaganda de Málaga y de Paco de la Torre, pero oye, Málaga, ya hablaremos un día de Málaga, largo y tendido. Y luego, además de eso, quiero decir que bueno, que es el primer punto electoral de encuentro de Feijóo. Es decir, es verdad que parte del resultado de hecho, arrancáis campaña en Málaga, me parece. Sí, arrancamos campaña en Málaga, el Partido Socialista. Juan Mar de Málaga. Claro, el PSOE lo hace en Jaén, Macarena Olona en Granada y en Jerez me parece que adelante Andalucía. Y quiero decir algo en favor de Vox y en favor de Macarena Olona, a la que ya sabes que quiero mucho personalmente desde hace muchísimos años. Y ella a ti también. Sí, es un aprecio recíproco, es un aprecio intelectual, la quiero mucho, que la voy a echar de menos en el Congreso de los Diputados, que inauguró una forma de parlamentarismo que ya no va a volver a existir. A veces histriónico, a veces excesivo, pero yo me divertía. Claro. Confieso que había momentos que me tenía que contener, incluso cuando ella acababa me miraba y me guiñaba el ojo y luego hablábamos.
que va a obtener. Yo espero que quede segunda, de verdad, evidentemente. Hombre, el Partido Popular segunda va a quedar, primera. Mario, no me fastidies. Por eso, ¿no? Que Segunda quede va a segunda, quedar. o sea, que adelante al Partido Socialista. Segunda va a quedar y deseo, desde luego, lo mejor en una campaña que para ella, desde luego, es un reto en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos para poder hablar. Ciudadanos se multiplica por 0, ¿no? Sí, 0 por 0 es 0. Hay algunas encuestas que les dan 1, le da a Juan Martín el diputado por Málaga, porque ellos se presentan también por Málaga. Sí, hicieron la proyección porque pensaban que en Málaga podían obtener resultado mejor, no por Sevilla. Y la verdad es que yo creo que van a hacer. Es una pena. O sea, yo confieso que con Ciudadanos he tenido muy buena relación, quizá por mi impronta liberal, Yo también. porque ellos se han apoderado del liberalismo cuando yo soy un liberal en el Partido Popular. Incluso hay liberales en Vox. O sea, esto no es una especie de patrimonio privativo. Hay liberales en Vox. No es un patrimonio privativo de Ciudadanos, pero me da pena porque había grandes políticos y grandes profesionales que dieron parte de su vida a la política durante varios años, ¿no? Desgraciadamente, el personalismo, la creación de personajes, el no control de los personajes que han devorado a las personas hicieron que el proyecto político acabara sucumbiendo y es una pena. Eso y el no tener un proyecto, Mario, el sacar el dedo todos los días, ver por dónde sopla el aire y ora PSOE, ora PP, ellos lo revestían de un cierto lacito y de un cierto ropaje pseudo-intelectual / político en función del cual nosotros somos pues lo que a mí me hubiera gustado que hubieran sido. Por eso durante un año y medio, cuando allá por el 2014, 2015, las últimas entrevistas que yo le decía a Albert Rivera antes de dar el salto a Madrid, 2013 mejor dicho, le distribuía una el otro día a los amigos que le hice para un diario en papel que desapareció, cuando estaban meditando dar el salto a Madrid, yo era de los que me llegué a creer que iban a ser como los liberales alemanes, Heinrich Genscher, ¿te acuerdas? Siempre tenían un 5%, pero tal. Pero este no era el caso. Al final la gente acabó percibiendo, voy a ser suave, que se arrimaban al sol que más calienta. Sí. Ahora pacto con el PP, ahora pacto con el PSOE, y al final dices, y cada 6 meses hacían un congreso, hacían un cónclave, hacían ahí un summit de estos y decir, bueno, ahora vamos a ser un poquito más socialdemócratas, bueno, ahora vamos a ser un poquito más liberales, bueno, ahora vamos a ser socioliberales, y al final el respetable no sabía lo que era. Les ha matado no el nihilismo, sino el relativismo. Eran un poco pirandelianos, ¿no? Eran políticos en busca de autor. Había que buscar un autor que les escribiera su guión político. Había mucho más de 7, no fastidies. Había más de 7. Ahí todos querían. Como también digo una cosa, tuvieron muchas virtudes Ciudadanos y todavía las tienen. Pero tuvieron muchas virtudes y una es que prácticamente todos los grandes líderes políticos de Ciudadanos no vivían de la política, no venían de vivir de la política. Es decir, no se había profesionalizado la política como los partidos tradicionales, que eso hay que reconocerlo, las cosas hay que reconocerlo. Y eso era un valor como lo tiene Vox en eso, que la mayor parte de la gente ha venido, oye, con interés político y con interés de hacer las cosas bien, ¿no? Sí, ahí tenías a Garicano, que era profesor en Londres, de London School of Economics. O Marcos de Quinto, Marcos de Quinto, que tiene la vida resuelta, fíjate, para 7 generaciones. O Girauta, que mira qué necesidad tenía. Carlos Girauta, que no necesita la política para vivir. Estaban todos y además grandes amigos todos, y de verdad que en ese sentido. Está claro. Incluso yo con ellos habíamos hecho hasta trabajos. El propio Villegas, Rivera, oye, pues abogados de profesión, pues totalmente, un bufete, un despacho, lo que sea. Totalmente, pero es una pena que en un momento, por no diseñar un marco razonable y predictible de lo que tenía que ser su proyecto político, pues la verdad es que al final la gente dejó de creer en ellos, ¿no? Rivera lo hizo, Rivera se lo cargó. No solo Rivera, ¿no? Tampoco debemos ser injustos con el personaje. Bueno, es el mito timo de Moby Dick. O sea, el personaje era un gran personaje político, pero él mismo se consumió. O sea, hay personajes que se consumen en sí mismos. Yo alguna vez lo he dicho a Macarena Olona, que no se consume a sí misma porque es una gran persona y corren el riesgo por sobreactuación o por desorientación de consumirse. La política es un ejercicio muy difícil porque estás expuesto permanentemente al fuego de la percepción externa. Tienes que saber combinar el diésel, saber que eres una persona que va asentando cómo eres, tu perfil, pero cuidado como te consumas rápidamente con sobreactuaciones o excitando excesivamente los sentimientos. Puedes morir. Tú lo has dicho de una forma muy elegante porque eres un caballero. Yo voy a utilizar una frase un poquito más. Macarena Olona creo que corre un grave riesgo, y algo más que un grave riesgo, de ser devorada por su propio personaje. Y no tengo nada en contra de ella, contrariamente a lo que le deben de susurrar gente envenenada
condenadas que tiene alrededor. He podido a lo mejor hacerle alguna crítica en una red pública en los últimos meses, pero me parece una respetabilísima, creo que ha sido una brillante parlamentaria. Creo que como abogada del Estado es incontestable. Si no se lo digo, siempre que viene por aquí se lo digo, porque si no reviento. ¿Cómo os gusta a los opositores? No, y además es que entre vosotros. Macarena era abogada del Estado, entre otras cosas, en el País Vasco, en el puerto de Pasajes. Sí, señor. Era secretaria del Consejo de Administración del puerto cuando yo era subsecretario del Ministerio de Fomento. Entonces la conozco muy bien. Ah, ¿la conociste desde Hombre, aquella sí, época? la conozco. Anda. Y era muy activa cuando yo era vicepresidente. Era muy activa y tenía un par de narices, ¿eh? Sí, que era un sitio duro para estar. Yo podría contar cosas, lo que pasa que por secreto profesional no puedo contarlas, pero que era activa, sí. Era la época que Edmundo y yo montamos un sindicato de funcionarios y ganamos las elecciones. Para fastidiar a comisiones y UGT y les ganamos las elecciones. Comisiones. Oye, no te voy a robar más minutos, Mario. No voy a ser original, pero a quien se sienta en esta mesa o pasa por esa pantalla, se lo pregunto. ¿El figura va a terminar la legislatura o no? Ya sé que va a hacer todo lo posible. Segundo, ¿va a ser el cabeza de cartel o se confirma la especie de que no se va a presentar contra Feijóo en unas elecciones, que le va a ganar Feijóo? Mira, puedo hacer un ejercicio de especulación si me pongo en su cabeza. Saca la bola. Sí, pero yo la bola aquí, yo no estoy a las 2 de la madrugada todavía, la sacaría y luego vendría el programa de sexo. Yo no, eso no. Directamente está. Tenemos un tarot. Tenemos un tarot por ahí podemos echar, esto es más la Ouija de Sánchez, no, Antonio, Ouija. Saca la Antonio la Ouija y vemos a ver quién. La Ouija es peligrosa, no se la recomiendo a nadie, que a veces pasan cosas raras. Pero a lo mejor sale la voz de Zapatero diciéndole lo que tiene que hacer, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? Sí. Vamos a ver, que tiene voluntad de acabar, no tengo ninguna duda. Entre otras cosas, porque el Partido Socialista está en descomposición. Y si ahora convoca elecciones, sabe que las pierde. Y sabe que no tiene ninguna opción de gobernar. Entonces, ante esa situación, va a intentar provocar rebotes de posición de electorado, que no lo va a conseguir. Por lo tanto, no tiene ningún problema en destrozar el Partido Socialista Obrero Español. Lo digo para los socialistas que nos están viendo ahora mismo. Os están destrozando el partido. La mitad de los votantes lo sabe. Os están destrozando el partido y me gustaría saber quién va a retomar las cenizas de este partido. Porque el que las retome tendrá que volver otra vez a reconfigurar el socialismo de los años 80 y 90, porque el socialismo de los últimos 20 años ya no va a valer. Qué bueno es Mario Garcés y qué acostumbrado está a los medios, porque ha dejado la reflexión final y además ha mirado a la cámara, a su cámara. Antonio, he mirado a Antonio. Ha mirado a Antonio para darme el titular. Don Mario Garcés San Agustín, un placer como siempre, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, gran amigo. Gracias, Mario, por haber acompañado esta noche, por haberte acercado aquí. Claro. Y gracias también a todos vosotros, a todos ustedes, por habernos acompañado una noche más en La Retaguardia, en Periodista Digital Televisión. Mañana viernes, último día, más noticias, os las contaremos.